Bueno, vamos a hacer una oración para dar inicio a a nuestro seminario de hoy. Por favor, inclinamos allí nuestro rostro. Padre, muchas gracias de nuevo te damos porque solo vemos tu misericordia, aunque hayan pruebas, dificultades, cualquier situación difícil, sabemos que si estamos contigo, pues tenemos la esperanza, la bendita esperanza de que tú harás lo que nosotros no podemos hacer. Sabemos que hemos estado siempre en tiempos difíciles y con seguridad que no cambiará. Por eso tú también deseas que nosotros tengamos sabiduría en los asuntos, poder sobrellevar realmente las cargas y las cosas que pasan en este mundo. Así que, Señor, queremos pedirte, por favor, nos escuches, tú pongas tu bendición en este seminario, bendigas a tu hijo Daniel, quien irá a trazar aliento, a ser sido por ti y puedan de verdad llevarnos a nosotros a reflexionar sobre algunos puntos, a cambiar si fuera necesario y a estar preparados para tal vez situaciones que puedan llegar a nuestra vida o que han llegado y no hemos sabido qué hacer. Entonces, Señor, confiamos en que tú nos protegerás primeramente y confiamos que pues tú nos quieres también preparar en todas las áreas de nuestra vida para que tengamos tal vez un poco menos de dolor y sufrimiento. Entonces, Señor, muchas gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Pedimos tu bendición y para cada persona que está aquí, su familia. Todo lo rogamos en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, los dejo con nuestro licenciado Daniel. Esperamos que sea una charla muy productiva y de gran conocimiento para cada uno de nosotros. Yo los Muchas, bendiga. muchas gracias, profe María Aldis. Voy a tratar de prender la cámara. Muy bien. Buenas noches a todos y a todas. Que vamos a empezar entonces ese segundo tema del seminario de emergencias y desastres. Eh, Voy a permitirme proyectar, pero ya no sé cómo proyectar. Mm, ya. Eh, Aquí estamos. Vamos a trabajar el tema que habíamos quedado de trabajar hace 8 días y es el familiar de emergencias. Quería preguntar antes que nada si todos los participantes que nos acompañan son adventistas o hay alguna persona que no es adventista. Todos son adventistas. A ver cómo nos contestan en el chat. Si yo soy Carla Villarreal, ¿quién más? Quería, quería preguntarle si Auros, si es adventista, Claudia Alcantara, cuéntanos, J. Salud, son adventistas, Luciana Alcantara, por favor, cuéntenos en el chat si ustedes son adventistas. Yo no soy adventista, Luciana Alcantara, ok, perfecto. Eh, Está bien, muy bien. Este, ¿Por qué les cuento o les pregunto que si son adventistas? Porque los adventistas tienen una característica, a los adventistas se les llama preppers, en inglés, una expresión que más o menos significa preparados, y hace alusión a los entrenamientos, a la capacitación y a las habilidades que tienen para trabajar en diversas situaciones. Los adventistas tienen una preparación en virtud de su filosofía y sus creencias que les hace creer o nos hace creer que vamos a estar en una situación de crisis futura y por lo tanto aprendemos diversas habilidades y destrezas. Entonces, pues
Los preparados, pues, tienen habilidades que desarrollan para poder trabajar en crisis. Como yo les contaba en la clase anterior, pues yo me forjé en un grupo de rescate adventista y pues durante 30 años he venido trabajando como socorrista, rescatista, voluntario eh, en esa agencia humanitaria que ha trabajado en diversos desastres en América Latina y el Caribe. Bueno, y hoy vamos a hablar del plan de emergencias, familiar de emergencias, porque es uno de los elementos básicos, fundamentales, centrales y medulares en este tema de los preparativos. No podemos hablar de respuesta a desastres ni de dar asistencia humanitaria si no tenemos un plan de emergencias a nivel casero. Yo les decía la clase anterior de que a nivel nacional casi todos los países de la región tienen una política o una legislación, unas leyes que establecen que la organización de los desastres en cada país es a nivel nacional, luego a nivel regional, luego a nivel de provincia, finalmente a nivel de ciudad y a nivel de ciudad a nivel comunitario y después del nivel comunitario viene el nivel barrial y después del barrial viene el nivel de preparación empresarial y luego el nivel familiar hasta que llegamos al nivel individual. Recordarán que habíamos hablado la vez pasada de esa organización comunitaria. ¿Cuántos de ustedes identificaron organizaciones comunitarias en su entorno inmediato, en su comunidad? ¿Alguien pudo haber indagado sobre, con sus líderes comunitarios, con su eh, territorio, si había algún nivel de organización para emergencias y desastres? A ver qué nos dicen por aquí. Cuéntanos, Carla, ¿qué averiguaste? Bueno, buenas noches a todos. Este, yo investigué a nivel nacional cuál era la organización encargada de los desastres y encontré que se llama CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. En mi comunidad no existe, hablamos la clase pasada de los comités comunitarios, Así es. ¿verdad? Que lo forma parte de la sociedad, ¿verdad? Pero en donde yo estoy no existe. Este, Investigué de la función del comité comunitario y es básicamente centrar la atención en la comunidad como principal agente de cambio Ujú, en cuestiones de desastres, ¿verdad? Y estos comités están mayormente ubicados en las zonas de sismo, es lo que pude ver en el mapa, y en zonas de huracanes. En mi comunidad no existe esos dos riesgos, existen otros, pero no contamos con un comité comunitario. Lo que sí existe son oficinas de protección civil, ¿verdad? Y fui al lugar a ver dónde estaban ubicadas porque las cambiaron hace poco de lugar y pues, ¿qué más? También investigué la guía de la CENAPRED para la prevención de desastres, ¿verdad? Y también investigué cuáles son pues en mi comunidad, cuál es la propensión en cuanto a desastres. Y en mi comunidad, los mayores riesgos son dos, que son las inundaciones y los incendios forestales. Pero cuando ha habido casos de emergencia, Protección Civil es la que se encarga de, de organizar todo. Usted está en Costa Rica, me imagino. No, yo estoy en México, Ok, México, Senapred. Ok, y estoy listo. al norte, sí. ¿En qué ciudad está de México? Estoy cerca de Monterrey, En Monterrey. Muy sí. bien. Ok, listo. Este, muy interesante lo que nos acaba de decir. Muy interesante. México tiene algún nivel de organización bien interesante de desastres, sobre todo Ciudad de México, que después del terremoto del 85 pues sufrió gran impacto. Nosotros vamos a ver un video, les conté que vamos a analizar la situación del terremoto de México en el 85.
y de todo lo que hemos aprendido después de ese terremoto. Muy bien, muchas gracias. Carla, ¿alguien más hizo la indagación? ¿Alguien más pudo hacer una averiguación sobre su comité comunitario de emergencias, la organización social para la atención de emergencias? Bueno, entonces me van contando si alguien, nuevamente muchas gracias, Carla. Este, entonces, como les estaba diciendo, pues a nivel país, las políticas establecen que haya una organización a nivel nacional, regional, municipal, territorial, y lo más básico que debe tener es una organización familiar. Y debajo de la familia, pues está cada individuo. En nuestras organizaciones comunitarias, inclusive como por ejemplo iglesias, templos, eh, establecimientos de salud, de cualquier índole y naturaleza, deben tener un sistema de preparación para emergencias, porque aunque existan instituciones como la Protección Civil o bomberos y Cruz Roja, en nuestras localidades siempre será necesario la participación y la articulación de la comunidad. Me llama notablemente la atención de que, por ejemplo, hacia el lado donde nos cuenta Carla, que en Monterrey, pues hacia ese sector, pues a nivel de organización comunitaria no existe. Y eso ya nos dice algo, porque pareciera ser que cualquier cosa que ocurre de situación de emergencia y desastre, pues ahí hay unos organismos y unas entidades que atienden, pero ya vamos a mirar un fenómeno que puede ocurrir. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, el objetivo de hoy es exponer los elementos constitutivos del plan familiar de emergencia. Una tarea que ustedes van a quedar hoy es, ya además de la de anterior, es hacer un plan de emergencias, y yo les voy a dar unos elementos constitutivos para que formulen ese plan familiar de emergencias. Voy a referirme a una cita bíblica que casi no se conoce, es un poco extraña, pero que a mí me gusta muchísimo porque yo soy promotor de la salud, y cuando promuevo la salud desde las causas fundamentales, pues siempre enseño que la salud no es una responsabilidad individual, absolutamente individual, sino que es una corresponsabilidad entre el individuo, la familia, la sociedad y el Estado. Y resulta que por allá en Deuteronomio 28:8, dentro de las leyes mosaicas, se dice que se prescribió esta ordenanza o esta ley de arquitectura, básicamente destinada para la construcción de viviendas. Dice, cuando edifiques una casa nueva, harás pretil a tu terrado, y así evitarás que caiga sobre tu casa la culpa de la sangre si de él se cae algo. Pretil es como una especie de muro, como pueden ver aquí hay un grupo de personas y hay una especie de muro en la azotea. Las azoteas en los tiempos bíblicos en Palestina, pues la gente se subía por el calor a refrescarse para aprovechar el viento y la brisa de la noche, y alguna gente dormía allá. Pero entonces en la edificación había que construirle una especie de muro que se alzara por encima de la terraza o de la azotea, para evitar de que la gente se cayera. Y uno pudiera pensar, pero ¿cómo así? eh, Alguien sube a la terraza, pues tiene que tener precaución de no caerse, ¿no? Pero si de pronto sube un niño, o se suben de noche, como era la costumbre, o si alguien subía ebrio, se podía caer y se podía morir, se podía matar, se podía caer desde un segundo piso, desde una edificación. Y por eso existía ese muro encima de la azotea que se extendía para proteger a las personas y evitar a que se cayeran. Eso es una medida, a mi modo de ver, de pues, salud ocupacional y salud laboral, que garantiza la vida de las personas. Los hebreos han sido considerados pues como unos pioneros en medidas de salud pública a lo largo de la historia. Se dice que son pioneros en medidas sanitarias, y una de esas grandes medidas sanitarias casi uno nunca lee o estudia es esta que menciona el pretil, o muro que se construye en las edificaciones, en las viviendas,
o que se construía. Hoy por hoy todavía se construye. Por ejemplo, en mi ciudad se construye y es frecuente usarlo justamente para prevenir ese tipo de eventos. La gente sube a la azotea, se puede caer. Muy bien. El tema de la responsabilidad individual, hasta en esos detalles, el plan familiar de emergencias, por así decirlo, debería considerar de alguna manera este tipo de contenidos, este tipo de prácticas. Imagínense, prevenir las caídas, prevenir las lesiones, los traumatismos por eh, caídas desde un segundo piso o de una elevación. Muy bien, quiero contarles una historia muy triste. Ya se las había contado en parte la vez pasada, pero hoy voy a hacer una énfasis en esto. Se llama la sirena que nunca sonó. Y cuando hablaba Carla acerca de que en la comunidad posiblemente no había organización comunitaria y que todo dependía de la protección civil y que las emergencias estaban más asociadas a sismos, huracanes, inundaciones e incendios forestales, pues resulta necesario referirnos a esta historia. Ocurrió en 1999 en Colombia. El terremoto se llama terremoto del eje cafetero. El terremoto del eje cafetero es una región andina central del país donde se produce café y es la región que más produce café de Colombia. Es una región muy próspera, digamos que una de las más eh, con mayor bonanza y las comunidades rurales, digamos que eran las que le daban, pues imprimían la riqueza, porque como en los tiempos de los 80 y 90 se exportó café masivamente hacia los países desarrollados, pues digamos que eso se capitalizó en ventajas económicas para la región y la ciudad. Y ese sector de varias ciudades, como 3 ciudades, Pereira, Manizales, Armenia, que se le llama eje cafetero entre sus áreas rurales. Y aquí vemos la estación del Cuerpo de Bomberos de Armenia, un cuerpo de bomberos constituido por un grupo de gente voluntaria, bomberos con el ánimo de ayudar, máquinas, ambulancias y unidades de rescate. Esto fue una foto antes de ese terremoto, pero el 25 de enero de 1999 ocurrió un terremoto en esa región del eje cafetero y esta fue la situación en la que quedaron el cuerpo de bomberos de Armenia. Máquinas, ambulancias, unidades de rescate y todas las herramientas para atender la emergencia y el sismo que ocurrió el 25 de enero de 1999 a la 1:15 de la tarde, 1:45, si mal no recuerdo. Yo estaba muy joven, estaba en la universidad y recuerdo que anunciaron a través de la radio que había habido un sismo muy fuerte. Y pues ven, ahí ven ustedes las máquinas de la protección civil. Los bomberos de esa ciudad quedaron completamente inutilizados. Aquí vemos otras expresiones de las máquinas que irían a atender el evento, a combatir los incendios. Después de los terremotos generalmente se producen explosiones y hay necesidad de apagar incendios. Pues bueno, ese día, cuando más se necesitaban, esas máquinas no pudieron funcionar porque la misma edificación en la que estaba establecido ese cuerpo de bomberos sucumbió, falló, se desplomó y no solamente destruyó las máquinas y las herramientas para rescate, atención de incendios y otras situaciones, sino que también además mató bomberos, bomberos que estaban listos y que esa sirena nunca sonó en en la ciudad, nunca sonó para ir a atender emergencias. Aquí vemos el efecto de, esa, de ese aplastamiento que sufrió la estación de bomberos de la ciudad de Armenia y con un saldo de 20 bomberos muertos. Fue una cosa tristísima porque cuando más se necesitaban, pues ese cuerpo de bomberos no funcionó. ¿Por qué? Porque simplemente no estaban preparados. No estaban preparados porque estaban establecidos en una edificación insegura. Hoy por hoy se habla de las edificaciones sismoresistentes y eso ya no nos va a volver a pasar en Colombia, o por lo menos en esa región del eje cafetero ya no
no ocurriría, no va a ocurrir nuevamente, porque los edificios están construidos con normas sismo de resistencia y las estaciones, los edificios esenciales están equipados para evitar ese tipo de cosas. Me llama la atención algo y es que años anteriores, como unos 5 años antes, ya se había hablado de un posible terremoto que iba a afectar a Armenia y al eje cafetero. ¿Y qué hizo el gobierno? El gobierno lo que hizo fue implementar medidas para reforzar los hospitales. Y uno de los hospitales principales, el Hospital Central de Armenia, había sido reforzado meses antes del sismo. ¿Y cómo creen que resistió? Efectivamente resistió el terremoto y pudo estar en pie. Eh, Se me olvidó poner la imagen, porque era pensando en el momento de construcción de las diapositivas en el evento de los bomberos, pero ahorita recuerdo que efectivamente se hizo un reforzamiento. De hecho, yo estuve en esa presentación donde el municipio de Armenia mostraba cómo había hecho el reforzamiento estructural del hospital principal de la ciudad, y el hospital perfectamente soportó el terremoto y pudo resistir y atender la oleada de heridos, que fueron más o menos unos 7.000. Se pudo atender el evento. Los servicios de salud atendieron el evento. Los servicios de rescate no pudieron tener esa opción. Y es que ocurre que en muchos países de nuestras regiones, pues el sistema de financiamiento de los organismos de socorro, tipo Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, es voluntario. Y el Estado no hace financiamiento y no, digamos, no provee recursos para estas agencias. Después de los terremotos, después de los desastres, después de estos eventos calamitosos que ocurren, generalmente el Estado asume unas responsabilidades gruesas y comienza a corregir eso, porque sabe que ese tipo de cosas no pueden volver a ocurrir. El ejemplo concreto es el del terremoto que ocurrió en Ciudad de México, creo que fue en el 2018, si no estoy mal, eh, que fue básicamente un terremoto muy parecido al que ocurrió en el 85. El terremoto del 85 fue brutalmente arrasador, destruyó la ciudad de una manera implacable, pero el que ocurrió en el 2017-18 fue mucho más. La ciudad tuvo capacidad de resiliencia y de resistir. Sus estructuras estaban mucho más fortalecidas y tuvieron la capacidad de, responder al evento. Instituciones de salud, edificios esenciales, el edificio del 911 o el C4, como llaman allá, establecimientos que no sucumbieron. Yo tuve la posibilidad de estar en México, en Ciudad de México, en el 2009, y vi los avances sustanciales en materia de emergencia. Fui a visitar los servicios de emergencia de algunas ciudades de México, entre ellas Ciudad de México, y me sorprendió el avance interesante que tenían en materia de mejoramiento el reforzamiento estructural y el sistema de emergencias médicas que tienen en ese país, por lo menos en Ciudad de México y en las ciudades que visité. Muy bien. Entonces, eso no puede ocurrir, eso no puede pasar, esto no se puede, es inaceptable hoy por hoy que ocurra este tipo de episodios, de que los organismos de socorro, las instituciones de salud queden fuera de funcionamiento. Ahora bien, ya trasladando esto a un plano más familiar y más cercano a usted y a mí, está el concepto de plan familiar de emergencias. ¿Y qué es ese plan familiar de emergencias? Pues bueno, es un conjunto de actividades en la que los integrantes, miembros de la familia, deben realizar unas acciones para reducir los riesgos y prepararse para actuar ante una eventual situación de emergencia de manera organizada. Es prepararse para enfrentar los riesgos y actuar de manera organizada en caso de una situación de emergencia.
Y preguntas que uno debe hacerse en el marco de ese plan familiar de emergencia es: ¿dónde estará su familia cuando se presente un desastre? Ya Carla nos decía y que hizo una caracterización de los eventos que se producían en el entorno comunitario y dijo que inundaciones e incendios forestales. Y, y me llamó la atención, dijo, y ahí para eso estás en la protección civil, que ellos son los que atienden ese tipo de eventos. Bueno, digamos que qué ocurriría si en caso dado con estos fenómenos del cambio climático y la acentuación de los eventos calamitosos, porque los desastres en este momento están ocurriendo con mayor intensidad porque el cambio climático está exacerbando, está propiciando, está generando condiciones mucho más complejas y está aumentando el número de desastres con mayor intensidad en algunas regiones por las razones en que hay más gente. Los desastres ahora son más fuertes, más impactantes, son más duros porque hay una gente, unas personas que se están aglomerando en los centros urbanos. Entonces, donde hay aglomeraciones de personas, pues entonces ahí es donde se están presentando mayormente los desastres. Pero las ciudades pareciera ser que están trabajando más, las gobernantes, las municipalidades están trabajando más en la organización para trabajar ese tipo de eventos y por eso los desastres que ocurren en las ciudades en este momento son, si bien es cierto, generan unos impactos en las personas, bienes y servicios, pero generan más pérdidas materiales, más pérdidas económicas, más afectaciones financieras y menos heridos y menos muertos que hace años. Esa es la tendencia de todos los desastres. Se incrementan los desastres, pero con efectos económicos, sociales y de infraestructura mayores que antes, son mucho más severos en términos económicos, pero generan menos muertos y generan menos heridos. Eso es, digamos, una gran lección que hemos aprendido de los desastres de los años 80, de los años 90. La Organización Panamericana de la Salud ha venido documentando y capitalizando la experiencia en desastres y esa es la conclusión a la que llegamos. Ya los desastres no pegan con el mismo nivel de rigor en la vida de las personas en términos de la salud y la integridad física, pero sí tienen unos efectos económicos importantes. Eh, Eso tiene un enmascaramiento particular en el tema de la salud, porque si bien es cierto no hay lesiones y traumatismos ni muertos en términos generales, sí genera afectaciones a la salud mental. Por ejemplo, uno pierde su empleo, uno pierde su casa, su medio de vida, porque se destruyó por el desastre, pues eso genera un efecto en la salud mental importante. La tendencia entonces a los desastres que también se incrementa una afectación en la salud mental, menos lesiones, menos muertos, pero un incremento en la afectación de la salud mental de las personas. Eventos asociados, más ansiedad, depresión. Recuerden que nuestra sociedad en este momento tiene un fenómeno agudo de afectaciones a la salud mental, depresión, ansiedad, depresión, ansiedad, depresión, ansiedad. Y esos eventos están tan repetitivos que ya que mucha gente está migrando a otro fenómeno de salud mental que se llama el trastorno bipolar, que son eventos de ansiedad, depresión muy seguidos, eh, mucho más repetitivos y eso genera pues unos efectos en la salud mental críticos. Los efectos a la salud mental que les acabo de mencionar no eran comunes hace 200 años, 300 años. Los medios de comunicación y el estilo de vida humano de nuestra sociedad moderna ha hecho que ese fenómeno de la ansiedad y la depresión sea un fenómeno más recurrente, más crítico y más real en este momento. Y los desastres lo exacerban, los desastres lo disparan, los desastres lo detonan con mayor intensidad. Bueno, entonces, hay que preguntarnos dónde estará su familia cuando se presente el desastre, en qué lugar van a estar en la escuela, en el trabajo, en algún lugar, en la iglesia.
en algún lugar. Hay que preguntarnos dónde vamos a estar, dónde estará la familia en el momento en que se presente una situación de desastre. Y eso es importante que lo pensemos en el momento en que nosotros tengamos, por ejemplo, hijos. Yo tengo unas hijas pequeñas que generalmente ellas ya se cuidan solas, pero el día que ocurre un desastre, pues ya tenemos establecido un punto de encuentro y ya saben los números de emergencias y ya saben qué decirle a los organismos de socorro en caso dado de que ellas tengan que interactuar con los organismos de socorro, en caso dado de que ocurra una devastación en nuestra ciudad por alguna razón. Nosotros generalmente nos preocupan mucho los fenómenos de desastre en términos de lo que llamamos naturales, terremotos, inundaciones y ese tipo de devastaciones de ese tipo. Pero recuerden que también pueden ocurrir fenómenos y episodios relacionados con la guerra. En ese sentido, pues la guerra es un fenómeno bastante complejo. Bienaventurados y bendiciones a quienes no han padecido las situaciones de guerra que, por ejemplo, hemos padecido nosotros en Colombia, que es una cosa supremamente zozobrante. Muy bien, donde una ciudad o un pequeño pueblo puede estar completamente bien esta noche y llega un grupo armado, descarga explosiones, descargan material, dinamita, explosiones con lo que llamaban aquí cilindros bomba y cualquier cantidad de artefactos de guerra y destruyen una población o destruían, ya eso no ocurre. Nuestro ejército, nuestra fuerza pública está más preparada para eso que antes. Un ejemplo bien particular, voy a tomar un ejemplo de eso. Lo que nosotros experimentamos aquí en Colombia con el fenómeno narco en los años 90 es lo que está experimentando desde hace unos años México con el fenómeno narco. Lamentablemente México está repitiendo, o mejor, viviendo la historia que nosotros vivimos hace 30 años, con mayor intensidad, con mayor agresividad, y en nuestra opinión, puede que nuestra opinión esté equivocada, con una fuerza pública menos capacitada y menos preparada para enfrentar el rigor de ese fenómeno. Esos son fenómenos que también generan afectaciones a las personas, bienes, servicios y el medio ambiente. Las guerras asociadas, por ejemplo, al conflicto armado interno, tipo fenómeno narco. Muy bien. Ese tipo de cosas nos tenemos que preguntarnos. Si llega una toma armada de un grupo ilegal, ¿qué vamos a hacer? ¿Tendrá cada uno la capacidad de salvaguardarse o requerirá ayuda de otras personas? ¿O cómo, dónde y cuánto tiempo se podrá encontrar con ellos? ¿Será que yo me puedo encontrar rápido con ellos o eso se va a tardar? ¿Qué le sucederá a su familia o a nuestra familia en una emergencia? ¿Y qué riesgos existen en su vivienda? Pero también qué riesgos pueden existir para la familia misma en términos de seguridad personal, riesgo público. Cómo, cuándo y hasta dónde evacuar en caso de una emergencia. Todas estas cosas nos debemos preguntar porque los fenómenos de emergencia y desastre siempre colapsan esta situación y generalmente no tenemos la posibilidad de responder a este tipo de eventos. Generalmente ocurren y la característica principal de los desastres es el caos, el desorden y la desesperación. La gente grita, la gente llora, la gente deambula, se desespera. El caos es una cosa brutal. En la experiencia de un servidor que ha tenido que estar en diferentes escenarios, si bien es cierto, los desastres no tienen el mismo patrón, no son exactamente iguales, los comportamientos humanos son muy parecidos en casi todos los desastres y el nivel de caos, desorden y de complejidad es básicamente el mismo. Nos vamos a demorar un poco más para administrarnos un poco mejor en situaciones de emergencia. Hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que los organismos de socorro, lo que llamamos protección civil, bomberos, Cruz Roja, van a estar presentes, muy seguramente van a estar cuando ocurre un desastre, van a estar ahí, pero quizás no puedan llegar al lugar donde usted está. Es posible que no estén.
no estén ahí en el momento inmediato. Es que los grupos de socorro y los organismos de rescate son limitados en función de la cantidad de demanda del servicio. Cuando ocurre una situación de desastre, hay demanda de muchas partes, los números de emergencia generalmente colapsan, se supone que también esas edificaciones son esenciales, pero la gente llama tanto, tanto a la línea de emergencias que pierde capacidad de atención y se desborda. Entonces, muy probablemente los organismos de socorro no lleguen en el momento en que usted los necesite y de la manera urgente con que se requieren para la situación. Se van a demorar. Ocurre lo siguiente, que los organismos de socorro generalmente llegan y atienden a las personas en las ciudades principales, donde hay mayor aglomeración de personas. Ahora con la ayuda de los drones eso es muchísimo más fácil, porque los organismos de socorro, nosotros ya tenemos la posibilidad de elevar un dron y tener una panorámica general de una región y poder implementar acciones de patrones de búsqueda y rescate en una determinada localidad. Eso es supremamente beneficioso. Hay mucha tecnología, muchos recursos y herramientas que nos permiten mejorar, pero generalmente las acciones de búsqueda y rescate y ayuda se concentran en ciudades densamente pobladas, donde se supone que hay más afectaciones, donde hay mayor concentración de personas. Y, óigase bien esta palabra, esto que voy a decirles, y las que menos y más tardíamente resultan atendidas son la gente que vive en los campos, en las veredas, en lugares apartados. Se cree, es una creencia equivocada, que la gente en el campo no recibe afectaciones. Claro que recibe afectaciones. Las viviendas en los campos generalmente no tienen sismoresistencia. En el caso dado de terremotos, generalmente esas viviendas pueden estar vulnerables y la ayuda generalmente se retarda mucho para llegar a sitios rurales, poblados, villas, corregimientos y centros poblados distantes, se demoran más. Eh, Además, porque para llegar a los sitios, esos sitios apartados, rurales, generalmente las vías están obstruidas, hay caída de árboles, caída de postes, entonces llegar hasta los centros poblados resulta ser muy difícil. Entonces los organismos de socorro, las unidades de rescate, tienen que primero despejar, van con herramientas de intervención rápida, este, cortando árboles, arrastrando troncos, y el avance con frecuencia a veces es muy lento. Entonces, por lo anterior, todas las familias deben fortalecerse y tener la capacidad de enfrentar un desastre de forma autónoma, independiente, pero organizada, y preparándose de antemano para intervenir en el evento, idealmente con los vecinos. Usted, si se congrega en un grupo religioso, hable con su líder religioso, preparémonos para una eventual urgencia, emergencia, un sismo, un terremoto, alguna erupción volcánica, una inundación. ¿Cuáles son los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades que hay en torno a la comunidad cuando está, por ejemplo, un establecimiento de culto o una escuela, un colegio, una universidad, un establecimiento de salud, un centro comercial, un mercado? eh, Deben establecerse en esos escenarios preparativos para situaciones de emergencia. Yo les invito a que ustedes traten de incidir en su comunidad, asumiendo liderazgo. Y si alguien quiere, desea y le interesa, me dice, venga, yo quiero comenzar a trabajar en mi comunidad, la organización comunitaria para emergencias y desastres. Yo les acompaño para que ustedes instauren y fortalezcan su organización comunitaria, para que reúnan la gente, para que hablen con los líderes comunitarios, para que comencemos a trabajar el tema y se comiencen a dialogar estos asuntos. Son supremamente necesarios e indispensables, porque esa preparación familiar que les estoy mencionando se traslada rápidamente al entorno comunitario. Y claro, es que usted en la familia puede estar muy preparado,
pero es posible que le falte algún recurso, un insumo y necesariamente tenga que apoyarse en la comunidad. Hay un concepto bien interesante aquí que se llama el del primer respondiente. Los primeros respondientes son personas espontáneamente de la comunidad que se han preparado, se han entrenado y se han capacitado, por ejemplo, en primeros auxilios. Ya de hecho, ya no se llama, a los que se preparan en primeros auxilios se le llaman primeros respondientes. Auro hablaba acerca de que él era un primer respondiente y estaba entrenado y capacitado, por ejemplo, para controlar una hemorragia masiva, una hemorragia exsanguinante, de la cual vamos a hablar después más adelante. O, por ejemplo, prepararnos para un infarto agudo de miocardio o una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Estas personas que se entrenan en primeros auxilios se les llama primeros respondientes y son personas de la comunidad, buenos samaritanos que han recibido entrenamiento. Usted, además de la información que usted obtiene aquí, puede involucrarse. Por ejemplo, si no le da para organizarse comunitariamente, yo la motivación que les doy es organícense comunitariamente para prepararse para emergencias y desastres, organícense a nivel familiar para organizarse para emergencias y desastres, porque no solamente van a haber terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, huracanes, pero también pueden haber accidentes de tránsito. Y cuando ocurre un accidente de tránsito, que ya no se llama accidente de tránsito, sino incidente de tránsito, después les digo por qué se llama incidente de tránsito y no accidente. Eso genera también multitud de lesionados, heridos y afectados, y no solamente tenemos que prestar primeros auxilios en situaciones de esas, que de hecho son pocos los primeros respondientes. Eh, eh, lo, un servidor que mantiene movilizándose en las calles y que hago primera respuesta en emergencias y desastres. Me encuentro con frecuencia en escenarios prehospitalarios. Ustedes pueden ver en mis redes sociales que yo con frecuencia monto fotografías de eventos que me encuentro en la calle, de atropellamientos, aplastamientos, amputados, y uno se encuentra en escenas de emergencia tipo accidente de tránsito, incidente de tránsito, que la gente no está preparada para atenderlos. Entonces la gente no sabe qué hacer en esas situaciones y hay una ausencia de conocimientos y hay una ausencia de herramientas. Por ejemplo, los vehículos, los carros, los camiones no tienen botiquines debidamente dotados para atender ese tipo de eventos. Entonces uno se encuentra con situaciones, pero caramba, qué cosa tan curiosa. Existe, en vez de haber más primeros respondientes, pues resulta que yo llevo 30 años trabajando este tema y siempre me encuentro que no hay suficientes primeros respondientes para atender emergencias. Generalmente yo llego a las escenas y muy poca gente sabe primeros auxilios o cómo actuar ante una emergencia. Asegurar un vehículo, evitar que los vehículos se estrellen después de ocurrir un incidente, señalizar la ruta, la vía, aprender a utilizar el número de emergencia, reportar la emergencia de manera adecuada, porque no siempre es lo mismo solamente llamar y pedir auxilio, sino que hay que saber reportar la emergencia. Entonces, esos primeros respondientes comunitarios deben entrenarse para organizarse en comunidad a nivel familiar y comunitariamente. Pero yo les quiero invitar, si usted quiere y desea y puede complementar su entrenamiento, su capacitación, ingrese a un cuerpo de bomberos voluntarios. Magnífico. La actividad de un bombero es supremamente maravillosa. Yo les invito a que ingresen a un cuerpo de bomberos, la edad que tengan. Si es profesional, mucho mejor. Si tiene alguna formación académica, excelente. Si hay algo que carecen los bomberos en muchas localidades, es de profesionales que les permitan ayudar a sus actividades operativas y administrativas. Hay que apoyar a los bomberos y los bomberos son unos héroes que nosotros debemos apoyar y legitimar. Averigüen en su localidad si existe un programa de inscripción para bomberos voluntarios. Los entrenamientos son muy fuertes, pero eso además de
a fortalecerles su salud física, también le fortalece su salud mental. Ahí hay pruebas también psicológicas rigurosas. Ser bombero es también un honor, o ser socorrista, involucrarse en el grupo de la protección civil local, o ser socorrista voluntario en la Cruz Roja, o ser bombero voluntario, es un gran valor a la sociedad y que les invito a que exploren esa opción, que siempre es necesaria. Y si no, pues entonces a nivel comunitario, pues conformen los comités comunitarios de emergencias, un comité comunitario voluntario con conocimientos básicos en primeros auxilios, en acciones básicas contra incendio y en estos temas que estamos viendo aquí, les permite tener herramientas para enfrentar una situación de emergencia y ser primeros respondientes. Muy bien. Test de vulnerabilidad familiar. Voy a hacer unas preguntas rápidamente. ¿Cómo estamos de vulnerabilidad familiar? Recuerden que la vulnerabilidad, habíamos hablado la vez pasada, es la susceptibilidad o la predisposición que tenemos. Generalmente la vulnerabilidad es a nivel personal o familiar o institucional. Y hablábamos que las amenazas generalmente son externas, fuera de mí, fuera de mi institución, fuera de mi entorno familiar. Ahí son las amenazas. Y la vulnerabilidad es más asociada a mi debilidad como persona o como familia o como organización. Entonces dice aquí, ¿sabe qué tipo de amenazas hay a los alrededores de su hogar o dentro de ella? Por ejemplo, una amenaza dentro de la casa es, por ejemplo, el cortocircuito. Cables expuestos, instalaciones eléctricas improvisadas, o por ejemplo, una muy común, lo voy a decir con todo respeto y con todo cariño, hay gente que tiene veladoras en las cuales alumbran alguna deidad, santo de devoción o algún eh, estatua. Entonces, aquí en Colombia es muy común eso, alumbran con una vela a una deidad, a un santo, y se han producido muchos incendios como consecuencia de ese tipo de prácticas. Yo generalmente le digo, bueno, usted no necesariamente tiene que dejar de alumbrar a su deidad, consígase en lugar de una vela, consígase una vela eléctrica, es mejor. Simula ser una llama, pero no va a tener el mismo riesgo que tiene una veladora. Ha ocurrido cualquier cantidad de eventos asociados a ese tipo. Amenazas internas, cortocircuitos, incendios, pero también las amenazas que están fuera de la casa, como por ejemplo los accidentes de tránsito, explosiones, la quebrada que se inunda frecuentemente. Ay, ¿por qué se inunda la quebrada frecuentemente cuando llueve? A la gente le tira los colchones, le tira muebles, electrodomésticos, porque la gente con frecuencia tiene la idea de que la quebrada que pasa por el lado de la casa, en la ciudad, es un lugar para vertir residuos. Nada más peligroso y nada más grave que se devuelve con frecuencia, con mucho dolor y sufrimiento hacia las familias. Claro, porque es que tirar esas cosas a la quebrada tapona los cuerpos de agua y al taparse los cuerpos de agua y los desagües o los drenajes, pues se sobrevienen las inundaciones. Hoy por hoy, a propósito de eso, llueve más. En Colombia está lloviendo un 30 a 40% más que hace unos años. Eso genera una sobrecarga de agua. Y les voy a decir algo importante a propósito de las amenazas. ¿Por qué se inundan ahora tanto las ciudades? Porque están impermeabilizadas. ¿Cómo las hemos impermeabilizado? Con cemento. Entonces, la capacidad que tiene el agua, y eso lo vamos a hablar cuando hablamos de inundaciones y escorrentías, el agua que primero se infiltraba en el suelo, a lo largo del perfil del suelo, y era chupada por la materia vegetal, por los árboles y por las coberturas verdes, pues ya ahora no existen esas, sino que hay es una lámina de concreto y de cemento a lo largo de toda la ciudad que la impermeabilizó. Entonces, claro, el agua, cuando llueve,
en lugar de infiltrarse a lo largo del perfil del suelo, lo que hace es que corre por encima de la calle y los drenajes, al aumentar la capacidad, perdón, aumentar la cantidad de agua que llueve, ya no tienen la misma capacidad de drenar. ¿Por qué? Porque está lloviendo más. Entonces hay más agua, los caudales son, los drenajes son más pequeños, no tienen tanta capacidad para albergar tanta agua, entonces se colmatan muy rápido. Y además de eso, la gente tira basuras a los residuos a la calle. Entonces, claro, ¿por qué ocurren inundaciones en las ciudades y por qué ocurren tantas situaciones tan lamentables en los entornos urbanos? Claro, impermeabilización de la ciudad, derivado también de un taponamiento de los cuerpos de los drenajes, que además de aumentar el nivel del agua por el cambio climático, pues está generando un aumento de las inundaciones en los centros urbanos. Y eso sí que afecta principalmente a las ciudades que tienen laderas, ciudades inclinadas, ciudades como por ejemplo Medellín, la periferia de Bogotá, tiene pendientes. Yo no sé cómo será La Paz, si será lo mismo que por acá. Perú, igual, parece ser que tiene esos mismos fenómenos, no son ciudades absolutamente planas, pero si fueran planas ocurre la situación particular, la inundación por el ataponamiento del drenaje. Muy bien. Entonces, ese tipo de amenazas hay que identificarlas, amenazas asociadas a fenómenos naturales. No necesariamente estamos hablando de sismos, erupciones, huracanes, también estamos hablando de inundaciones, por ejemplo, o avenidas torrenciales. Tiene su hogar elementos para atender emergencias, por ejemplo, un extintor. ¿Pero por qué un extintor en mi casa? Sí, claro, es que usted manipula fuego en la cocina. En la cocina a veces se cocina con gas o se cocina con leña o con algún otro elemento que puede producir la generación de un incendio. Y el extintor es una herramienta, un insumo que permite combatir de manera básica e inicial los incendios. Un extintor. ¿Qué tipo de extintor? Un extintor multipropósito ABC, yo se los voy a mostrar después, de polvo químico seco o de CO2, y ese es suficiente para atender una emergencia local, casera, doméstica. El botiquín, y el botiquín ya hemos dicho que debe tener. ¿Ha pensado cómo proteger el abuelo, el adulto mayor que sufre Alzheimer, que tiene diabetes, que tiene una discapacidad física, o que tiene una discapacidad cognitiva, o que tiene un trastorno psiquiátrico? Entonces es ese tipo de cosas que a veces uno siempre piensa en las emergencias. Uno está sano, uno está bien. Adultos sanos, adultos saludables, no hay problema. Pero cuando hablamos de discapacitados, de adultos mayores, de pacientes psiquiátricos, de personas vulnerables, como también los bebés, los niños, las mascotas, que generalmente uno ahora con la tendencia, aquí en Colombia hay una tendencia masiva porque la gente ya no tiene hijos. Las parejas prefieren tener animales. Y recuerden que los animales, las mascotas, especialmente gatos y perros, son cada vez más humanizados, están siendo humanizados, y significa que esos animales, al ser humanizados, un perro urbano de una raza determinada no es lo mismo que un perro rural acostumbrado a comer carroña y que le gusta y que tiene la tendencia, que es un perro de cacería. Los perros urbanos son perros muy, ¿cómo decirlo para que no suene feo? Muy mimados. Son perros, animales supremamente emocionales. Los animales de finca, los perros de finca, son perros que cuidan, que le ladran al extraño, ahuyentan el animal feroz que va a atacar a la familia. Ese es el tipo de animales de campo, y que todavía se conserva esa conducta de esos animales que sirven, que tienen una utilidad en el campo. La mascota rural
tiene una utilidad para el control de roedores, el gato que come ratones. En la ciudad el gato ya no come ratones, entonces lo asusta la rata o el ratón. El perro de ciudad es muy mimado, ve un animal y chilla. El perro, la mascota rural tiene una función específica y es la de cuidar, ladrar, proteger. Eso también tiene unas connotaciones. No estoy hablando de las mascotas o de los animales que tienen una función, por ejemplo, los perros. Nosotros en Rescate Garza tenemos perros de rescate, animales que han sido debidamente entrenados para ese tipo de cosas, que tienen una función. También otras mascotas que tienen una utilidad, como por ejemplo el acompañamiento de personas ciegas o con discapacidad, que también vale, y que tienen, pero son animales entrenados para eso. Estoy hablando entonces de esas mascotas que son muy urbanas, muy humanizadas, que tienen unos patrones de conducta muy específicos y que generalmente nosotros nunca tenemos planes para ellas y hay que tener también un plan de emergencias para ellas. Entonces, dentro de la ficha de vulnerabilidad, ¿usted ha pensado qué hacer con el animalito cuando se enferme? ¿Qué ocurre en un desastre? ¿Qué va a hacer? Que no le toque que abandonarlo, que no le toque que dejarlo tirado, o mejor, ¿usted qué tenencia responsable tiene con su mascota? Pregúntese, ¿el perro está vacunado? ¿Está castrado? El perro o el animal eh, lo ha llevado usted repetidamente al médico, al veterinario. Esas cosas hay que considerarlas también. Eh, Mire, hablan acerca también del familiar enfermo, en caso de emergencia, paciente psiquiátrico que no se toma el medicamento. En una situación de desastre, los pacientes psiquiátricos son un lío, se pierden, salen, cuando están en estado maníaco, salen a caminar y caminan, y eso es un problema con ellos. A veces se mueren. Quiero comentar aquí acerca de las personas que tienen familiares con pacientes psiquiátricos. Paciente psiquiátrico, yo no me refiero solamente a ese paciente crítico, inmanejable, difícil de manejar en ese paciente psiquiátrico que puede tener un trastorno bipolar o un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de la personalidad, pacientes que son problemáticos, que eh, a veces los agreden, los violentan, inclusive los matan. Los pacientes hay que tenerles mucho cuidado y hay que medicarlos porque no es fácil tenerlos fácilmente en la casa sin medicación. Muy bien, ha acordado con su familia un punto de encuentro o punto de reunión o de refugio en caso de presentarse una situación de emergencia. Hay que pensar, por ejemplo, un punto de encuentro seguro. Entonces, el punto de encuentro seguro fuera de mi casa en el momento de que ocurra una emergencia, ¿dónde será? Yo tengo establecido la cancha de mi unidad, del centro del conjunto residencial donde vivo, pero a nivel comunitario en realidad ese es el lugar seguro, en realidad nos podemos ubicar allá. Ese es uno de los temas que, por ejemplo, nosotros estamos deliberando a nivel familiar. Es posible que cuando ocurra una emergencia, haya una inundación, resulta que el punto de encuentro del que está afectado no va a ser el lugar donde vamos a llegar. El tema del punto de encuentro y de reunión es muy importante. Es muy importante tener en cuenta esto, sobre todo cuando hay niños y menores de edad. Nosotros tuvimos un episodio en Colombia muy triste y lamentable con el desastre de Armero del 85, donde la erupción del volcán generó una fragmentación de las familias y muchos niños, niñas y adolescentes en ese tiempo se creía que la mejor opción era evacuar las mujeres y los niños. Entonces, había una situación de peligro en una situación, entonces en lugar de sacar las familias, hoy por hoy se evacúan familias. Si usted está en una situación de peligro, evacúan la familia completa, el papá, la mamá, el abuelito y los niños, todos, y las mascotas incluidas. Se evacúan núcleos familiares completos. Hace 30 años se tenía un ideario de que primero se evacuaban las mujeres y los niños primero. Eso fue terrible, porque
resulta que cuando evacuaban los niños primero, llegaban a albergues, y en los albergues los secuestraban, los robaban, los abusaban, los desaparecían, se perdían de la familia, y quien de pronto no me crea, pues debe revisar los antecedentes históricos de lo que ocurrió aquí en Colombia con el terreno, con el volcán Nevado del Ruiz, con el desastre de Armero, donde justamente eso ocurrió. Llevaba el soldado en sus brazos a un niño, a un bebé, lo subía al helicóptero, rescatándolo del lodo caliente. El helicóptero llevaba varios niños transportándolos, los descargaba en una montaña, y en la montaña los recogía la policía, los llevaba a un albergue, y ahí se iban de lugar en lugar, en lugar en lugar, hasta que se desaparecieron. Hoy por hoy todavía hay una corporación que se llama Tejiendo Armero, que busca a familias, ya personas adultas muy grandes, que buscan a sus familiares después por haberse perdido, por ese fenómeno de evacuar primero las mujeres y los niños. Eso ya no se usa, eso está completamente, eso fue de las cosas que aprendimos hace 30 años, 40 años, de los desastres, ya eso no lo hacemos. Por eso cuando nosotros vayamos a evacuar un lugar, siempre lo hacemos en familias. Muy bien, esos sitios de encuentro, de reunión, hay que tenerlos en cuenta porque pueden ocurrir esos extravíos, y eso es sumarle más tristeza, más caos y desesperación al desastre. Imagínense un desastre donde pierde uno la vivienda, pierde uno familiares, y además de eso se extraviaron los niños. Eso es una cosa terrible. Bueno, otra pregunta dentro del test de vulnerabilidad: ¿su hogar conoce las acciones que se deben tener en cuenta para evacuar su vivienda en caso de una emergencia? Un incendio forestal, una inundación, un hostigamiento armado. Yo vivo en una zona en mi ciudad periurbana donde con frecuencia hay hostigamientos armados. Los grupos armados intentan llegar a cierto núcleo urbano, y este sitio es una intersección de los grupos armados ilegales. Entonces, hay que pensar nosotros en cuándo evacuar y en dónde evacuar. Nosotros tenemos un lugar seguro en la casa cuando se presentan los ametrallamientos, los disparos, para protegernos de ese tipo de balas perdidas. Bueno, ¿sabe cuáles son los teléfonos del número único de emergencias? O mejor, se conocen los números alternativos al número único de emergencias. Generalmente, casi todos los lugares tienen un número de estructura XYZ, llámese 911, en Colombia es el 123, México es 911 también, algunos lugares, creo que Costa Rica es 911, 112, en fin, los números de emergencia de estructura XYZ, 3 números, son de fácil recordación. Hay que enseñar a los niños a usarlo, cómo reportar una emergencia al número de emergencia, a la entidad, a la central de emergencia. En fin, generalmente los números de emergencias son centros de atención de emergencias donde se reciben llamadas de 3 tipos, generalmente asociadas a la seguridad, netamente policial, eventos de salud, requerimientos de ambulancia, y los eventos relacionados con fuego o incendios, los bomberos. En realidad en las ciudades hay una gran diversidad de fenómenos de seguridad que no solamente son policiales, sino que son hasta militares o de fuerza aérea. También los eventos de salud no solamente son ambulancias, también pueden ser eventos eh, de salud mental donde alguien está deprimido y tiene idea suicida, llaman a una línea de emergencias tipo 911 y ahí le hacen contención telefónica. Usted debe averiguar qué servicios presta, quiero que hagan ese ejercicio, qué servicios prestan el número único de emergencias, número único de seguridad de emergencias de su localidad. ¿Qué servicios presta?
Aquí en mi ciudad, en Medellín, el 123, por ejemplo, ofrece servicios desde la asistencia policial hasta, eh, hasta servicios de eh, el médico que va a hacer la inspección por muerte, se murió alguien, un adulto mayor, entonces uno llama a la línea de emergencia. Dice, por favor, manden un médico para que venga a verificar una situación de salud de un familiar que parece que está muerto. El médico va y hace una identificación, o hacen el servicio de atención hospitalaria, o atienden un paciente psiquiátrico, en fin. O los incendios, rescates, materiales peligrosos, etc. Muy bien. Si usted ha respondido no a 3 o más preguntas, si usted ha respondido no a 3 o más preguntas, su familia es muy vulnerable y necesita elaborar un plan familiar de emergencias y capacitarse de manera urgente. Yo no les voy a decir que me respondan este test aquí, pero ustedes ya lo pueden ir haciendo y si les da que responden no a más de 3 preguntas, pues están en una situación de vulnerabilidad. Hablemos entonces del plan en concreto. Estas son amenazas, o mejor, eventos. Aquí tenemos un abanico de eventos diversos y estos son eventos que asociamos que son naturales o socionaturales. Están las sequías, los huracanes, las erupciones volcánicas, las inundaciones, la contaminación química, los lahares, que son ríos de lodo, lodo espeso, parecen un río, los sismos, los incendios, los deslizamientos de tierra, los tsunamis, las caídas de ceniza o flujos piroclásticos, las ventiscas o huracanes, el desvanecimiento del campo magnético. Esto es uno de los fenómenos que en este momento está presentando la Tierra. La Tierra el centro de la Tierra se está deteniendo y eso pues va a tener unos efectos naturales no muy críticos, pero sí va a tener unos efectos importantes. Muy bien, entonces, esos objetivos de ese plan de emergencias es conocer las amenazas, es decir, esos eventos potenciales que pueden ocurrir, que están afuera, que yo no controlo y que los vimos la vez pasada, y que están dentro o fuera de la casa, y las provisiones que se deben llevar a cabo para eliminar o reducir esos riesgos. Hay que identificar esas amenazas. Entonces, ¿cuáles son las amenazas? Las amenazas es que puede haber una toma armada, puede haber una inundación, puede haber un deslizamiento, una erupción volcánica, un tsunami, sismo, cualquier cosa de estas es amenaza. Y también debe conocer las medidas básicas de preparación en caso de emergencia. ¿Qué hacer antes, durante y después? Y aquí vamos a ver cada una de esas cosas. En el tercer encuentro vamos a comenzar a hablar de ese tema, de qué hacer antes, durante y después de diversas emergencias, como por ejemplo las que se enlistan en este globo terráqueo. Muy bien, entonces, el contenido de ese plan idealmente debe estar documentado, escrito, debe tener una información general de la familia, teléfono, dirección, información general de la vivienda, la dirección de la vivienda como mínimo, el kit de emergencias, el kit familiar, que ya hablamos de él, ahorita lo repasamos un poquito, la toma de decisiones en caso de emergencias, qué se hace antes, durante y después de un incendio, antes, durante y después de un sismo, antes, durante y después de una inundación. El plan de evacuación en caso de que mi casa sea una situación, que se presente una situación compleja que requiera evacuar. Y aquí quiero decir, no todo, no siempre se tiene que hacer una evacuación en una situación de emergencia. Por ejemplo, en un sismo, no necesariamente yo tengo que evacuar. Puede que mi casa sea más segura que afuera. Porque si yo salgo corriendo en el momento de un sismo, eh, se cae un poste, un poste de la energía y me mata o mata a algún familiar nuestro. Entonces eso no es deseable. Recuerden que cuando uno sale hacia los exteriores de la vivienda,
y en una situación de emergencia generalizada hay caos y la gente sale corriendo, sale en sus carros, sale a pie, grita, se mueve y en ese tumulto también puede haber caos y afectaciones a la salud. Por eso no siempre la evacuación es una opción segura. A veces quedarse en el mismo lugar es una medida de seguridad. Y si la casa está adecuada, pues podemos resguardarnos en la casa mientras pasa la emergencia. En un sismo, por ejemplo, no es recomendable salir corriendo, es mirar qué hacer y hay que buscar puntos seguros. Vamos a ver eso en concreto para saber qué hacer en caso de sismos, por ejemplo. Y hacer simulacros. Los simulacros son juegos que uno hace de roles en los que simula una situación de emergencia y aprende a adoptar ciertos roles y ciertas competencias o ciertas actitudes en una situación de emergencia. Los simulacros yo siempre los recomiendo hacerlos en comunidad o institucionales porque aprende uno montones. Los simulacros son mi especialidad, es lo que más me gusta hacer en situaciones de emergencia. Esto me gusta muchísimo y son la mejor forma de aprender. Ustedes aprenden a través de estos ejercicios que yo estoy haciendo aquí, pero aprenden muchísimo más cuando hacen los simulacros. Los simulacros requieren la actuación de personas. Por ejemplo, actúa una persona herida, se maquilla, se le pone una lesión ficticia, se pone un paciente psiquiátrico ficticio, un ladrón ficticio, diversas situaciones ficticias que hacen que las personas deban asumir unos roles y unas competencias en ese tipo de situaciones. Y eso ayuda muchísimo. Allá es donde uno aprende a usar la camilla, en esas situaciones de simulacro aprende a usar el botiquín, aprende a utilizar los radios de comunicaciones y otras herramientas que es necesario aprender a utilizar. La información familiar es el nombre del apellido, una fichita, una cartulina, un documento donde podamos tener informada. Ojalá eh, la tengamos en un sitio visible, el nombre y el apellido completo de la persona, información de un acudiente en el caso de los menores de edad, la edad, qué medicamentos requiere determinada persona. Y ojalá uno pudiera colgársela al paciente o a la persona. Ojalá uno pudiera colgarle eso a un adulto mayor. Que ustedes tengan el nombre completo, nombre del responsable del cuidador, la edad, qué medicamentos requiere o consume, la clasificación sanguínea, si es A positivo, B positivo, eso es importante. El servicio de salud al que pertenece, aquí en Colombia se le llama EPS, o perdón, IPS, o clínica, hospital donde lo atienden, incapacidades y alergias, en fin, eso debería ser una ficha de información básica que cada integrante debería tener y en el momento de una situación de emergencia, uno poderla tener y ponérsela, colgársela para que puedan identificar rápidamente esa situación. Hay, no sé si ustedes han conocido las etiquetas militares, que son unas láminas metálicas que se la ponen a los soldados en el cuello, son, digamos, son cadenas. Y esas cadenas o accesorio, en realidad es un accesorio informativo sobre su situación. Lleva toda esta información. Eh, Información general de la vivienda. Hay que elaborar una lista de los lugares seguros o peligrosos de la vivienda. Hacer un plan de la vivienda sería ideal con la distribución de espacios. Por ejemplo, un sitio de riesgo que a mi modo de ver siempre debemos considerarlo, el baño. El baño es un lugar donde se producen caídas. El baño es un lugar muy peligroso porque se pueden romper los espejos, los vidrios. Yo tuve una vez un incidente hace poco donde el separador o la puerta del baño eh, se, se trabó, yo le hice un poco de fuerza y en el momento de hacerle fuerza se desquebrajó todo, se partió y la forma en que se partió, pues afortunadamente no generó astillas, pero sí me generó algunas cortadas en los pies. El baño es muy inseguro porque se puede caer uno y le pueden romper ese tipo
de situaciones, de espejos, vídeos, etc. Otro lugar inseguro, peligroso es las escalas. Otro lugar inseguro y peligroso puede ser la cocina, entre otros lugares. La misma azotea podría ser peligrosa en caso de que no tenga ese pretil que les mencionaba al inicio. Verifiquemos cuál es la mejor salida de la casa y retiremos los objetos que puedan obstaculizarlo. Recomendación, siempre hay que tener las rutas de evacuación despejadas. Y rutas de evacuación son escalas, pasillos, libres de... Hay gente que le gusta adornar los pasillos con plantas, tener macetas con plantas, y eso es contraproducente porque eso se constituye en un obstáculo. Idealmente no tenerlas. Escojamos un punto de reunión y localicémoslo en el plan. Hay que dibujar el plan, hay que dibujar el lugar. Localicemos los materiales y los equipos peligrosos. Un sitio peligroso también es en donde se hace el cambio de energía, ¿no? A nosotros le llamamos los breques, donde está, digamos, el tablero eléctrico. Eso es un lugar peligroso. No olvidemos que debemos estar en lugares seguros. Señalemos los sitios de corte de servicios. Ya les decía, el tablero electrónico, una palanca donde se pueda suspender el fluido de gas, de agua, de energía eléctrica, es importante. Y volvemos a hablar del kit de emergencias. Quería hablar en concreto sobre el botiquín. El botiquín debe estar dotado con cosas como material de curación, tijeras, gasas, vendas, cosas que le permitan salvar vida a las personas. El algodón no es tan necesario, las toallas higiénicas no son tan necesarias. De hecho, no se recomienda el control de la hemorragia con una toalla higiénica o un paño sanitario, no sé cómo se le llama en otros países, al elemento sanitario íntimo que utilizan las mujeres, que con frecuencia se utiliza en algunos lugares para hacer control de la hemorragia. Esa herramienta o ese elemento no es para controlar hemorragias, está completamente desaconsejado. Los botiquines no son lugares realmente para tener medicamentos. Medicamentos los debemos tener en otro lugar, en otra bolsa, en otra cajita, y deberían ser clasificados exclusivamente para las personas que los van a utilizar. Por ejemplo, si yo necesito los sartán y algún otro, una estatina para el control de los colesterol, debo tenerlo el paciente, lo debe tener el paciente, lo debo tener yo, no debe estar en el botiquín, porque el botiquín no es una farmacia andante. Insistir en la importancia de tener copia de llaves, de las escrituras o de los documentos legales de propiedad de los vehículos, de la vivienda, de algunas cosas que son importantes. Es necesario tener copia de esos elementos, de esos documentos, del pasaporte, de los registros de nacimiento, registros de matrimonio, son documentos muy importantes. Idealmente deben estar en la nube, pero si no, hay que tenerlos en una carpeta especial, en físico, tener agua y alimento suficiente en recipientes almacenados, la muda de ropa completa, zapatos, medias, ropa interior, abrigos, todo debe estar completo y debidamente empacado en bolsas. Eso significa que debo tener eso en un morral, en una mochila, en una maleta. Algunos elementos de higiene personal, desodorante, protector solar, dentrífico, cepillo de dientes, repelente de insectos. Y siempre insistimos en la importancia de tener el silbato, la linterna recargable, y si no, con pilas adicionales o con baterías adicionales, un radiotransistor, idealmente que sea de baterías o de energía solar, sería muy, muy pertinente. Y bueno, ese debería ser el kit de emergencia. Insistimos en la importancia. Yo quisiera que al final de este curso tuviéramos ese equipo y que mandaran la fotografía de esa herramienta. Me gustaría que
empezáramos esta semana con enviar la fotografía de un botiquín y vamos a comenzar a mirar cómo es que están dotando el botiquín. Quiero que manden al grupo, digamos, la experiencia del botiquín. Lo primero que debemos tener es el botiquín, algo sencillo. Comiencen a mandar esta semana fotos de lo que sería su botiquín para darles consejos, recomendaciones y mantener, digamos que comencemos a desarrollar actividades en el grupo de tal manera que podamos reproducirlas. Si alguien puede tener ya, por ejemplo, la muda de ropa completa, ¿cómo la tiene? Si puede compartirnos un corto video de cómo la tiene, ideal. Y así sucesivamente de las otras cosas, el agua, los alimentos almacenados, para irles dando luces de cómo deben hacerlo para que inspiren a otros que no lo hayan hecho y vayamos volviendo realidad esta conferencia y estas capacitaciones. Tarea, entonces, para esta semana comenzar a aportar información de evidencia de su botiquín, de la muda de ropa que usted debe tener y de algunos elementos como el silbato, la linterna, el radio, para que usted de la mochila, la maleta o el, sí, la maleta, la mochila que se utilice para eso, el morral. Muy bien, el kit de emergencia, entonces la familia puede enfrentar mejor una situación cuando se dispone de un kit debidamente dotado y que tenga las provisiones pues, que le permitan subsistir mientras recibe ayuda humanitaria. A diferencia de las creencias populares sobre el alto costo de los equipos familiares para emergencia, la mayoría de los elementos los tenemos en la casa. Solamente basta organizarlos y disponerlos para su uso en caso de desastre en un lugar y en un espacio adecuado, en una maleta o un recipiente adecuado. Existen 6 grupos de elementos que usted debe disponer en el hogar con el fin de estar preparado para situaciones de emergencias, que son el agua, los alimentos no perecederos, especialmente, por ejemplo, frijoles enlatados, maíz enlatado, atún, sardinas, el botiquín de primeros auxilios debidamente dotado, herramientas y accesorios, una linterna siempre será necesaria. Yo siempre he dicho, un cuchillo siempre será necesario, unas buenas tijeras, ropa para vestir, la muda que habíamos hablado, inclusive se habla de ropa de cama, o una cobija, o una manta. Yo les voy a mostrar la manta térmica, es una cobija que se puede doblar y queda como el tamaño de un bolsillo, y otros artículos especiales que ustedes ya les comenté, protector solar, los repelentes de insectos, jabón, cremas protectoras, etcétera, dentrífico, cepillo de dientes. Y la toma de decisiones, conservar la calma en el lugar, es un elemento, pues es una actitud que debemos asumir todos para sobrevivir en situaciones de emergencia. Una decisión frecuente es la de quedarse dentro o salir de la casa, pero mantener la calma. En caso de incendio, por ejemplo, esto es muy general, es indispensable salir inmediatamente de la casa por la ruta más adecuada. Esto para el caso de incendio, pero recuerden que en caso de sismo, ya les decía que no necesariamente salir es más seguro, pero en caso de incendio hay que salir corriendo, o mejor, salir de forma organizada más que corriendo. En caso de inundación, por ejemplo, se recomienda evacuar la zona cuando lo ordene la autoridad competente o cuando el sistema de alerta genere el aviso de que debemos salir. En caso de no poder hacerlo, pues permanecer en las partes altas de la vivienda. Y en caso, pues decirnos quedarse en la vivienda. Miren, ahí lo que les decía, quedarnos en la vivienda cuando ésta sea confiable y salir si afuera hay un lugar más seguro. Bueno, ya les decía lo del plan de evacuación, se debe contemplar sitios de reunión o puntos de encuentro, las rutas de evacuación que sean seguras, libres de obstáculos y libres de peligros en la medida de lo posible, diagramas, dibujos o planos de esas rutas de evacuación con los puntos de encuentro que señalen claramente la ubicación de las personas. Idealmente señalizar, eso sería ideal. Cuando existe una organización comunitaria, la señalización de puntos de encuentro es fundamental.
Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Aquí J. Salud dice, pregunta, ¿en la mochila se puede guardar comida deshidratada en vez de lata? Sí, es más liviano y ahorra espacio. Sí, podría ser. La comida deshidratada también es una fuente de, viable. Em, segunda pregunta, en la primera sesión de inducción, usted dijo que tener baterías no recargables. ¿Cuál es la razón o la importancia de que no sean recargables? Porque posiblemente podríamos tener dificultades para acceder a la energía eléctrica. Entonces, si usted tiene pilas, baterías recargables, entonces necesariamente requiere una fuente de energía. Hay baterías que no son recargables y que funcionan porque están cargadas simplemente. Obviamente que esas se van a descargar y cuando se descarguen no nos van a servir. Pero digamos que una opción podría ser tener baterías recargables y no recargables dentro de los equipos de emergencia. Yo les confieso honestamente, yo no tengo baterías no recargables, todas las tengo recargables en virtud de que las no recargables son altamente contaminantes. Entonces, digamos que prima esa preocupación por el tema de la contaminación y, este, eh, y porque pues opto por algún recurso tipo cargador de energía solar, que también se puede tener. Una lámina de energía solar puede ser muy interesante para poder cargar las baterías, los, estos implementos que necesitan energía, y una lámina o una placa de energía solar. Ya ahora son muy fáciles de conseguir, son baratas, son muy fácil acceso. Antes era muy difícil. Carla nos pregunta, ¿puedo tener una mochila grande para toda la familia? Sí, sería ideal, claro, porque hay niños, adultos, sí, claro, es un morral. Yo, ¿de qué tamaño se los recomiendo? Yo tengo un morral de 70 libras, de 70 litros, es un morral de montañismo, pero no necesariamente tiene que ser un morral de montañismo con varilla, puede ser una mochila normal, pero lo mínimo que debería hacer Carla y estudiantes es la capacidad. Debe estar en función del tamaño de la familia. Eh, pero una mochila para un grupo familiar de más o menos 4 o 5 personas, una mochila de mínimo 45 litros sería suficiente. Una mochila de 45 litros para una familia de 4 o 5 personas. Nos daría una autonomía de más o menos una semana que nos permitiera eh, sortear una situación de, de crisis hasta que nos llegue la ayuda externa. Con una mochila esa se podría vivir hasta una semana, confiando en que en una semana podamos tener contacto con los organismos de socorro, con los grupos de rescate o lleguemos a un campamento de refugiados, que eso es lo que uno espera. Si hay una devastación masiva, esa mochila nos puede durar, nos puede servir para los primeros 5 días mientras llegamos a un albergue de paso, aunque la tendencia ahora es no hacer el albergue de paso, sino que se hacen refugios temporales alrededor de la casa. Pero bueno, la idea es tener autonomía por lo menos de una semana. Los organismos de socorro, como los socorristas, como en el caso de un servidor, cuando salimos a un rescate, llevamos un morral de 70, 80 libras, perdón, de 80 litros, es un morral muy grande, se le pone una cantidad de cosas y debe tener una autonomía ese morral de 15 días. O sea, yo tengo que vivir mínimo 15 días con ese morral. Inclusive, algunos hablan de hasta un mes. Yo he tenido la experiencia de durar hasta 15 días con una mochila de 80 litros eh, en condiciones pues de autonomía plena, pues sin necesidad de depender absolutamente de nada ni de nadie, solamente con esa mochila. Ahí tengo de todo, comida, ropa, cama,
todo. Entonces, pues bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Si quieren abrir el micrófono, están en libertad de hacerlo y sería chévere que lo hicieran. Si alguien quiere participar, comentar algo, decirnos algo, adelante. Bueno, recuerden que quiero que hagan la tarea de comenzar a ir dotando esa mochila, esa morral de supervivencia, ese kit que deben tener, porque le vamos a comenzar a agregar cositas. Voy a agregarle un kit de supervivencia. El kit de supervivencia, vamos a hablar un poquito de él esta semana. Yo quiero que comencemos a participar en el grupo y no nos distanciemos hasta este encuentro, sino que vayan mandando la fotico de su botiquín de primeros auxilios, de su mochila, si pueden comprar la mochila mucho mejor, si no, no importa, cualquier mochila de colegio, de los estudiantes de escuela, les sirve, pero que debe tener sus cositas, debe tener sus elementos eh, que nos permita prepararnos para la situación de emergencia o de crisis. Debemos tener esa mochila siempre, siempre. Nosotros en Medellín tuvimos, en el 92, 1992, tuvimos una oleada de sismos masiva. Pareciera ser que ese episodio no lo recuerda nadie anterior a ese evento ni después, y eso generó mucho estrés en la gente. Y en ese momento, los medellinenses comenzamos, yo estaba empezando a entrar al grupo de rescate, y los medellinenses masivamente comenzaron a utilizar la mochila de emergencias. En unas ciudades del país es más común que en otras. Por ejemplo, en Ibagué, en el centro del país, por la amenaza de un volcán que se llama el volcán Machín, la gente tiene más conciencia porque el volcán está mucho más cerca y tiene una actividad. O sea, esa ciudad tiene más riesgo porque está pegada a un volcán activo, volcán de una importancia significativa. Bueno, no sé si tenga algo más que comentar, alguna pregunta, alguna inquietud. Invitados, invitadas a aportar sus inquietudes, sus dudas y sus actividades que, con relación a la maleta y la mochila de emergencia, que esta semana vamos a trabajar fuertemente en eso. Si no hay preguntas, entonces, profesora Aldis, cerramos entonces con una palabra de oración y recordándoles que nosotros, Mencorex y AgroSalud Vida Sana, es una institución. Nosotros somos adventistas, somos preppers, algunos somos vegetarianos, defendemos un estilo de vida frugal, sencillo, eh, defendiendo la salud, pero también ayudando en situaciones de desastre. Bueno, muchísimas gracias. Ingeniero, buenas Hola, noches. hola, hola, Auro, ¿qué tal? Bien, gracias al Señor. Como siempre, agradeciéndole por su presentación, que verdaderamente suena en la forma de expresar muy sencilla y muy simple y aparentemente como de poca importancia, pero sí es relevante y de mucho peso cuando se analiza punto por punto de los que usted fue eh, anotando, y uno se da de cuenta que verdaderamente estamos muy o poco descuidado, viviendo, como dice la Biblia, una vida de insensatez, porque esa vida de insensatez es una vida que se vive como vivir por vivir, pero imagine qué tan importante tema, gestión del riesgo, y, y darnos de cuenta que qué bueno es
tener todo ese tipo de preparación. Siempre creo y he dicho, y es lo que sabemos, todos vamos a morir, pero sí la sensatez es parte del plan de vida para los seres humanos, dicho ya por Jesús. Entonces, qué bueno recordarnos, qué bueno enseñarnos y qué bueno instarnos a que verdaderamente podamos nosotros tomar en cuenta esos detalles y no solo para nosotros a nivel personal o familiar, sino para que lo podamos promover, podamos ser un medio para un fin, de poder ayudar a otros, asesorar a otros, como dijo Jesús, lo que de gracia recibimos, poder dar de gracia y ayudar a otros a que también puedan hacer estos tipos de preparación que, repito, son relevantes, son necesarios. Y bueno, muchas gracias. Yo voy a ver si esta semana, con la ayuda de Dios, eh, por bien mío, por bien familiar, por bien de mi entorno y también de respuesta a usted como profesor, le hago mi presentación de mis trabajos, mis tareas y creo con la ayuda de Dios poder corresponder. Muchas gracias. Bueno, Auro, muchísimas gracias a vos. Em, Muchísimas gracias por tu aporte, tu comentario, excelente. ¿Alguna otra acotación? Bueno, recuerden que la mochila, el kit de emergencias, primeros auxilios, vamos a empezar con eso, primeros auxilios y la muda de ropa. Si quieren ya comenzar a hablar de la alimentación, sería chévere, muy interesante. Yo aquí tengo una amiga que está teniendo la experiencia de los deshidratados. De pronto la invito, si me da la oportunidad, de que me cuente cómo lo ha hecho. Parece, ya lo ha hecho como muy fácil, muy sencillo. Está teniendo una experiencia muy interesante con los deshidratados que puede parecer posible para la situación planteada. Muy bien. Y otra situación es recordarles o invitarlos a que averigüen la posibilidad de involucrarse en el grupo de la Defensa Civil, de la Protección Civil, Bomberos o de Cruz Roja de su localidad. Eso sería maravilloso, que si alguien de aquí se vincula a un grupo de rescate o un organismo humanitario de su localidad, me sentiría altamente honrado que después de este ejercicio me diga, "Vea, yo me metí a ser bombero voluntario". Eso sería muy, muy bonito y me alegraría muchísimo de que lo hicieran. Hay muchos retos y muchas cosas por aprender como bombero. Profesor, buenas noches. Hola, Luciana Valencia. El caso de los bomberos yo fui a averiguar, pero dijeron que hasta una cierta edad aceptan para poder reclutar, hasta los ¿Hasta 30. qué? Hasta los 30. Ah, Es razonable porque el trabajo en acciones de rescate son demasiado para gente joven. Sí, es completamente razonable. ¿Alguna otra comentario? ¿Alguna otra? Pero, por ejemplo, la Cruz Roja tiene más flexibilidad. Aquí en Colombia, por ejemplo, en mi localidad, la Cruz Roja recibe a profesionales y tiene una flexibilidad para participar. Entonces, no descansen en hacerlo. Es posible que la defensa civil o la protección civil o el grupo de rescate local tengan la posibilidad de Garza, por ejemplo, aquí creo que recibe en Colombia, en Medellín, el grupo de rescate en el que estoy. Yo no sé hasta qué edad reciben, pero creo que reciben hasta los 45 años. Hasta los 45 años, así que quien esté por ahí todavía en ese rango de edad, puede también en este momento. De hecho, Garza tiene inscripciones abiertas para las personas que quieran inscribirse. Es que en situaciones de desastre no necesariamente, yo soy de los convencidos de que no necesariamente uno tiene que hacer acción de rescate, búsqueda, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, alguien sabe hacer deshidratados o comida saludable en desastres.
es supremamente necesario. O, por ejemplo, cuidar niños en desastres. Eh, en desastres, si bien es cierto, es un escenario muy complejo en el que uno aparentemente ve gente muy especializada. En realidad, los desastres requieren personas de todos los campos de conocimientos, profesiones, oficios y disciplinas, de todos, de todos. Un nutricionista tiene una función específica en desastres, los psicólogos, los médicos, los enfermeros, el personal de salud generalmente tiene asegurado el trabajo, pero un ingeniero, claro, un ingeniero ambiental tiene una función fundamental en el manejo de los residuos, por ejemplo. Los agrónomos también tienen que garantizar la seguridad alimentaria. Un mecánico, un electricista, una persona que trabaje con albañilería, todos tienen algo que hacer en situaciones de desastre. El reto es prepararnos para poder trabajar en desastres, es decir, de que cada una de las formaciones, las profesiones, artes y oficios tengan conocimiento de cómo trabajar en desastres. Esa es la clave. El punto débil que tenemos en desastres es que mucha gente tiene la gana de trabajar en desastres, pero no saben cómo hacerlo en el momento en que ocurren. Este curso, este seminario, a ustedes les va a permitir trabajar y articularse antes de que ocurra el evento de la emergencia para poder trabajar en el momento de la emergencia de una manera eficiente. Y yo estoy seguro que se acordarán de mí y que me dirán, nos sirvió tanto esa capacitación porque me permitió trabajar mejor en una situación de desastre. Ojalá no ocurra, pero estoy seguro de que si ocurre, les va a servir supremamente bastante esta capacitación. Voy a cerrar ya para que nos retiremos a descansar. Ya son cerca de las 10 de la noche en Bolivia. Yo también tengo que irme a dormir porque debo ir mañana a trabajar a mi sitio de labor. Muy bien, profesor Aldis, por favor nos termina en una palabra de oración, por favor, y nos retiramos a descansar. Muy Gracias a bien, mis ti. queridos hermanos y amigos. Sí, la profesora tuvo que ausentarse un poquitín, pero, profe, muchas gracias. Muy bonito el tema. Vamos entonces a tener una palabra de oración. Por favor, inclinen su rostro. Oramos. Amantísimo Padre, queremos agradecerte, Señor, por las instrucciones que tú has dado para ayudarnos en los momentos difíciles que enfrentamos en este mundo, Señor, con tantas situaciones que se presentan, que necesitamos estar preparados, Señor, y saber eh, cómo accionar en un momento difícil para colocar por encima del susto y de las circunstancias la razón y operar de tal manera que podamos ser bendición para otros. Esperamos, Señor, que todas estas instrucciones y consejos puedan ser guardados en el corazón y puestos en práctica en el momento de la necesidad. Gracias te damos, Señor, por el tiempo que nos das para aprender, para pasar un tiempo juntos, Señor, y para eh, eh, poder relacionarnos, Señor, con las situaciones difíciles. No necesariamente viviéndolas, pero sí teniendo un conocimiento anterior, Señor, para saber cómo desenvolvernos en un momento tal. Gracias te damos, Señor. Por favor, permítenos tener un sueño reparador y bendiciones que te pedimos, Señor, en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Bueno, mis Bendiciones. hermanos, ya igualmente, profe, el Señor les bendiga mucho, profesor Daniel. Muchas gracias por el tema. Ahí estarán en comunicación entonces con la profesora Aldis para la siguiente oportunidad. Bueno, Muchas gracias, profesor Astudillo. Bendiciones para todos. Feliz noche, que descanses y nos seguimos viendo en el grupo. Muy activos, por favor. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao. amén. Chao, chao. Queridos alumnos, el Señor les bendiga mucho. Una feliz noche.